vamos a hablar de la reforma laboral que empezará a analizarse en diciembre próximo en el Congreso de la Nación y la mirada que tienen, por ejemplo, los abogados laboralistas respecto a la misma. Así es, estamos con una de ellas que está analizando este tema. Es la doctora Cintia Castro, que está con nosotros vía Zoom. Hola Cintia, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. En principio queríamos consultarle respecto a cuáles son los puntos que ustedes consideran inconstitucionales de las medidas que se presentan como integrantes justamente de esta reforma laboral. Bueno, en principio ampliar, por ejemplo, el periodo de prueba hasta 6 o más meses. También fraccionar la indemnización por despido, es decir, si usted queda desempleada, la posibilidad que tiene su empleador o empleadora es de fraccionarle la indemnización para pagársela en cuotas mensuales. Otra cuestión es reemplazar parte de su sueldo o salario en dinero por prestaciones en especies. Otra cuestión es redefinir el derecho a la huelga, que está, bueno, de alguna forma se restringe acá el ejercicio en actividades calificadas como esenciales y la posibilidad justamente de ser representados por un sindicato. Por lo tanto, también de manera directa se va a modificar o la posibilidad de elegir por parte del trabajador, que puede ser a través de presión, suspender o modificar los convenios colectivos y podrán hacer acuerdos personales sin ningún tipo de asesoramiento, que eso es una función que hoy ocupan también los sindicatos. Pero la traducción jurídica en esto implica una erosión directa a las garantías laborales, que hasta ahora limitaban de alguna forma el poder del empleador. Por eso decimos que el debate no es solamente técnico, porque lo que está en juego es un modelo social que es la defensa justamente de los derechos adquiridos desde el año 1949, desde la reforma constitucional de ese año, hoy traducido como una garantía constitucional a través del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y también de la protección que dan los tratados y las convenciones internacionales introducidas en nuestra normativa a través del artículo 75, inciso 22. A esto tenemos que decir, la inconstitucionalidad va más allá, porque este proyecto de reforma no constituye una modernización como se quiere indicar a través del gobierno, sino una involución normativa a este bloque constitucional de derechos del trabajador. Por eso, al suprimir estas garantías, jornada limitada, por ejemplo, porque otra cuestión es que se extenderá o se podrá extender la jornada a 12 horas. Al suprimir esto, el Estado incurre en una violación directa del principio de no regresividad de los derechos y al deber de protección reforzada de los trabajadores. Si se logra sancionar esta ley, ¿qué defensa van a tener los trabajadores? ¿La justicia es el camino? Y la única defensa será la justicia y solicitar a un juez justamente que declare la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la norma. Porque no podemos pretender de que los derechos sean regresivos y que cambien con cada gobierno. Justamente la estabilidad constitucional es lo que le da estabilidad a los derechos de todas las personas. Esa es la gran garantía. Claro. Violar a través de una ley lo que una norma superior, como lo es la Constitución, implica una regresividad. Entonces los principios y las garantías constitucionales estarían siendo violentadas a través de lo que se intenta decir que es dinamizar la economía, reducir la litigiosidad laboral de alguna forma a través de las indemnizaciones que se puedan pagar en cuotas y fomentar la creación de empleo. Recién Nada mencionabas justifica la violación constitucional. este Sí. punto, ¿no? El tema de la litigiosidad que también se ha presentado desde una mirada crítica respecto a la cantidad de juicios laborales que existen en la Argentina. Lejos de esto decís que se van a incrementar los mismos. Lo que pasa es que los juicios, a ver, si usted cumple con la norma, nada podrá llevarse a juicio. Justamente los juicios, o sea, los trabajadores llevan a juicios a los empleadores por una infracción o un fraude laboral. Entonces, si no hay nada que reclamarle, ¿por qué el trabajador va a ir a juicio? De la litigiosidad es como cualquier persona va a la justicia para reclamar sus derechos. Sí, pero entonces está señalando que no va a haber una disminución de los juicios. Muy por el contrario, va a haber un incremento. Claro, habrá un incremento porque
¿Qué es lo que se dirá? Bueno, frente al despido, ¿por qué yo tengo que ayudarlo o de alguna forma financiar al empleador que no quiere que trabaje más y que la indemnización me la abone en cuotas? ¿Por qué tengo que ceder derechos patrimoniales sabiendo que incluso esa indemnización mes a mes se devalúa? Entonces, no hay una protección directa, al contrario, crecerán y aumentarán las demandas porque además también tenemos que entender una cosa, el trabajador que sea despedido, que ya esté en relación de dependencia y sea despedido, deberá ser despedido con la norma o el contrato de trabajo al momento de su contratación. Entonces, y que quiera aplicar justamente la norma actual, esta ley que va a ser inconstitucional de entrada, así como se propone, deberá ir a juicio para que el juez diga, mire, realmente hay una inconstitucionalidad y la norma que debe aplicarse es la norma al momento de la contratación y no la vigente. Bueno, muchos se hablan de que si se sancionara esta nueva ley laboral afectaría a los trabajadores que empiezan a estar bajo esta nueva ley laboral, no a los anteriores. ¿Cómo funcionaría eso? Mire, eso es lo que se dice, pero en la práctica no sucede. Desde el paquete de ley de bases del año pasado, hoy yo tengo despidos en curso que están en juicio, justamente, y lo que estamos solicitando es la declaración de la inconstitucionalidad de esa ley de bases, que es la del año pasado, por despidos que se realizaron el año anterior, pero el trabajador tiene 2 años para reclamar. Entonces, cuando uno interpone el juicio que hace, retrotrae al momento del despido o al momento de la contratación. Entonces, esas cuestiones son absolutamente impredecibles porque uno no sabe si realmente el empleador va a respetar el derecho del trabajador en ese momento. Y la flexibilización lo que hace es dejar de alguna forma los derechos a la carta y que el empleador decida si va a aceptar o no. A ver, el derecho del trabajo nació... estos derechos y estas garantías de las que hablo nació como un límite ético en principio, posteriormente jurídico, y eso no significa que se vaya a respetar. Si no se respeta con estas restricciones, menos con la liberación que se está proponiendo a través de este nuevo paquete de leyes. Claro, en toda ocasión cuando se mencionan estos puntos, en realidad lo que se establece es que en otros países también ya hay otro tipo de legislación para atender los problemas de empleabilidad. Y en ese sentido, ¿ustedes consideran que existen antecedentes de este tipo, de algunas de estas leyes, o no están así? Mire, si existiera esto, realmente existiría felicidad en todos los trabajadores a través del mundo de que, por ejemplo, la precarización no es un reclamo, sino una aceptación generalizada. En Argentina, nuestro país es un país de punta donde la protección a los trabajadores está garantizada en la Constitución Nacional, con un respeto irrestricto a los tratados y a las convenciones internacionales que son de rango constitucional, pero son internacionales. Sí, claro. Entonces, no existe, esto es una forma más de poder justificar de que nos queremos parecer a los países supuestamente desarrollados, que al contrario, tienen una precarización solapada a través de la modernización de punta que manifiestan sostener. Pero ahora la cuestión es que la reforma laboral del presidente no moderniza, retrocede, cambia derechos por promesas de eficiencia que la evidencia empírica no está confirmando, porque la verdadera modernización en este caso no consiste en desregularizar, sino en adaptar las normas a los nuevos escenarios productivos, sin sacrificar la dignidad humana, que es lo que garantiza la Constitución, porque el trabajo, en su sentido más profundo, no es solo un medio de subsistencia. Es el vehículo de la identidad, de la libertad y de la justicia social de un pueblo. Por eso nosotros consideramos que este retroceso va a afectar profundamente a los trabajadores. Y si la forma de poder sostener la economía de un país es cercenando derechos, entonces las decisiones van a ser bastante cuestionables, no solamente en sede judicial, sino también en otros espacios.
Doctora, da la sensación de que esto que nos quieren decir a nosotros es para mejor, pero en definitiva, si llegaran a salir estas cuestiones al sector laboral, no al empresariado, pero al laboral, realmente derriba un montón de derechos que se han adquirido con el correr de los años, ¿no? Sí, como le mencionaba al principio, desde el año 1949 nuestra Constitución Nacional protege estos derechos, ampliados después con la reforma de 1994. Entonces, acá sí hay un retroceso y también una observancia, porque el Estado de Derecho debe respetarse en principio respetando lo que indica la Constitución Nacional y de ahí hacia abajo en todas las leyes. Pero también el Estado es responsable frente a cualquier violación de los tratados y convenciones que ha suscrito. Entonces, la responsabilidad del Estado no es solamente nacional, sino también internacional. Habrá que ver hasta qué punto se toma en cuenta el respeto del Estado de Derecho con las decisiones que adopte el gobierno en su política pública en materia de trabajo. Gracias, Cintia Castro, por tu mirada como abogada laboralista. Entendemos que es una cuestión que se va a analizar, muchos de estos puntos se van a señalar en el Congreso, porque sabemos que además muchos diputados son abogados, por lo tanto no pueden desconocer ni la Constitución ni la ley. Te agradecemos el contacto. Gracias a ustedes, muy amables. Hasta luego. Hasta luego.